Morales nos hizo una promesa en su primera salida, así se dice, y ahora tiene que cumplirla, viejo. Y si no la cumplo, ¿qué pasa? No, se pudre todo. Se pudre todo, como Milei recién que ¿Qué pasó recién en la caravana? De todo pasó. Lo putearon, ¿no? El presidente de mínima lo putearon ahí en La Ferrere, por ahí. Hay que ir a La Matanza, ¿eh? La Matanza. Sí. Ganas. Pero no le vamos a ocupar con política la columna de cine, que siempre igual más o menos se cruza un igual poquito hoy me parece política. que vamos bastante por ahí. A ver. Usted me prometió... Películas que cambian, ¿no? Eso, Sí. películas que cambian el mundo, ¿era? El mundo. Cambiaron un poquito algunas cositas, algunas películas. A ver. Vamos con... Traje 3. Sí. 3 historias cortitas de cosas que pasaron alrededor de cine y películas, países y historias personales. Opa, Vamos a con ver. la primera, nos vamos a Polonia. Polonia. 1988, un director de cine que es muy bueno, si quieren busquen su filmografía. Son películas, por supuesto, dramáticas, con mucho contenido. Cine polaco. Cine polaco. Había un papa polaco en esa época también. Claro. En claro. 1988 estaba Karol Wojtyla, Mirá el que papa. Exacto. bien, buena. Juan Pablo II. Bueno, Sí. Acá Nada un más. director de cine. Oye, a mí me dan ganas de hacerle chistes a Samu y alentarlo y picarlo, pero pica siempre. Entonces, no, vamos Yo a voy en todas, ¿eh? Vamos a tenerla. Parecía Jack Cousteau, salió la pronunciación. Wojtyla. Wojtyla. Karol Wojtyla. Acá hay un director de cine que se llama Krzysztof Kiełowski. Kiełowski, ok. Kiełowski, que si no vieron hay una muy buena trilogía que se llama la trilogía de los tres colores, Ok. que son 3 películas que comparten una temática que es hablar sobre la bandera de Francia, que son los 3 colores de la bandera de Francia, pero con mucho contenido sobre fraternidad, igualdad y Los tres, cuando dijo los tres colores, pensé que estaba hablando de lo de Pulti, que estaba hablando Suárez hoy, el tema de los 3 colores, pero no. Pero los dos colores de ellos. Acá vamos a otra película que hizo este ñato llamado Krzysztof Kiełowski, Bien. que en 1988 él dijo, quiero hacer una película que cambie un poco Claro. todo, ¿no? Que no sea una película más, que la gente vaya al cine, que la vea, que la disfrute o no, dependiendo Sí. del... Yo quiero de la hacer opinión. algo potente. Quiero hacer algo por mi país, Bien. dijo. E hizo una película que se llama A Short Film About Killing, que Bien. acá en Latinoamérica se estrenó con el título No Matarás. Fue así el título. No matarás. Está ahí, no está mal la No, selección. Un filme corto acerca de asesinatos sería o algo así. Claro, una traducción literal sería, pero no es un cortometraje, es una película de más de 1 hora y media. Claro. Pero le puso ese título, A Short Film About Killing, acá No Matarás, película que nos presenta, les cuento de qué se A trata. ver. Nos cuenta la historia de Jacek. Jacek es un joven que un día llama a un taxi, va a la parada, hace la señal, el taxi para. Cuando se sube al taxi y va camino a algún lugar que no sabemos dónde es, este tal Jacek agarra un cuchillo y lo apuñala de muerte mal al taxista. Sí. ¿no? Él termina su asesinato, se baja del taxi y se entrega a la policía y dice, acabo de matar a un taxista. ¿Verdad? Esa es la historia principal. Sin robo, nada. Lo Sin mató robo, directamente. Va y lo mata. Se entrega a la policía y dice, yo soy culpable, maté a este taxista. Toda la repercusión, todo el juicio, que ahí en el juicio nosotros nos enteramos, como toda la gente que está en el juicio, que este hombre no solamente mató al taxista, sino que había matado a otra persona antes. Epa. Entonces era culpable por doble Claro. asesinato, doble homicidio y demás. Y le da, la resolución del caso es pena de muerte. Ok. En lo que es justamente la justicia polaca en esos años. Hasta ahí una película que interesante, pero Sí. usted me dijo que cambió el mundo, cambió la historia. Cambió la las historia de cosas. Polonia en el sentido de que cuando la película te empieza a contar esta historia, a vos te dan ganas de este tipo, la justicia tiene que estar en porque es una Claro. persona aberrante que acaba de matar a 2 personas de manera muy fría y te lo muestra de esa manera en la Ok. película. Cuando llega la sentencia, que es sentencia a pena de muerte, está tan bien hecha la película que te manipula de esa manera para que vos sientas, al fin, esta justicia llegó, Claro. este tipo tiene que morir por lo que hizo, porque mató a 2 personas Sí, y andás sí. a ver a qué otra persona más habrá matado antes. O podría matar, si no. No podría Claro. matar si no. La película, cuando termina el juicio y se lee la sentencia, ahí te pone a vos como el juez de esta situación, ¿no? Me gusta, Vos, me gusta. ¿lo matarías o no lo matarías a esta Claro. persona, ¿no? Y después, la siguiente escena, la siguiente secuencia de la película se transforma en una película de tortura la ok. cinta, porque te muestra cómo es la ejecución de esta persona cuando la sentencia se cumple. Ok. Entonces te muestra como si fuese un documental, cómo lo matan en tal lugar a esta persona. La película se estrenó en el Festival de Cannes,
en 1988. Luego, en el Festival de Cannes estuvo muy bien, o sea, la gente la recibió bien, pero cuando estrenó en Polonia, fue tanta la repercusión que hubo con respecto a la pena de muerte, que no solamente empezaron a haber debates en la calle, debates en los medios de comunicación, en los diarios y demás, con especialistas, con esto, con lo otro, bla, 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 que el gobierno de Polonia dijo: la pena de muerte no tiene que estar más. Ah, tremendo. Quedó abolida. Tremendo. Exactamente. Gracias a esta película, a Short Film About Killing, en Polonia se puso un fin a la pena de muerte en 1989, un año después. Dijimos. Exactamente. Levantó el debate público. Muy bueno, levantó un debate público sobre si es una venganza o es justicia la pena de muerte. Y fue tan fuerte el debate que en Polonia, si buscan la información de cuándo se abolió justamente la pena de muerte, en 1989, luego del estreno de A Short Film About Killing. Tiene ese poder el cine también de demostrarte una realidad de manera mucho más clara, ¿no? Acá nunca hubo, ¿no? Pena de muerte, que por lo menos que se recuerde en Argentina, tal vez en la época de la formación de la República, ya por 1800. Cada 10 años más o menos siempre se reviva el debate, pero... No recordemos algún caso así tremendo, por ejemplo, el ángel de la muerte de Robledo Puch, continúa preso. Hace desde los años 70 que está preso. Y ahí en esos casos asoma la... Bueno, cada tanto aparece Susana a decir la pena. Sí. Cada tanto viene de Montevideo, viene de su country y dice: matemos gente. Siguiendo con esta historia de pena de muerte y muerte, hay otra película que es muy conocida y que si no la vieron se las recontra recomiendo, que se llama La Delgada Línea Azul. Película que les cuento la historia. 29 de noviembre de 1979, en Texas, un policía aparece asesinado. Hay un control policial y una persona mata adentro de un auto, mata con una pistola desde la ventanilla a un policía que se acercaba al auto, ¿no? El caso estaba ahí, no podían encontrar en Texas quién era, porque no había cámaras como ahora ni nada. Apareció un policía muerto en el medio de la carretera y no sabían qué era lo que había pasado. Entonces la policía empezó a investigar y no encontraban absolutamente nada de qué era lo que pasó. Hasta que un día, un adolescente se entregó en la policía y dijo: yo no soy el que mató, pero yo conozco al que mató. Mirá. Yo estaba sentado en el auto... El primer arrepentido. Claro, yo estaba sentado en el auto donde sucedió lo que sucedió, en el lugar del acompañante, y yo conozco quién era el que estaba conduciendo y mató al policía. El tipo dijo: ¿cómo se llama? Se llama Randall Adams. Vamos a buscarlo. Y además en la casa encontraron no solo el auto, sino el arma que estaba justamente ahí. El tipo fue a juicio y en el juicio pena de muerte en Texas por haber matado a un policía. Este es el hecho policial que no terminó ahí, pero el hecho policial, la causa terminó ahí. 1982, o sea, 3 años después de este caso, un director de cine llamado Errol Morris, muy buen documentalista y muy buen director de cine, estaba haciendo una película sobre un psiquiatra que se llama James Grigson. Tiene muchas investigaciones, si quieren búsquenlo, es un psiquiatra bastante respetado en el mundo. Y en una de esas investigaciones que estaba haciendo sobre la biografía de este hombre, estaba en una parte que eran sobre casos y juicios sobre reincidencia, ¿no? Y de la nada apareció el caso de Randall Adams y de su pena de muerte, que todavía no se había ejecutado, pero que estaba todavía ahí entre apelaciones y demás, estaba dando vueltas. Este director dijo: esto es bastante interesante este caso, vamos a investigarlo, quizás sale un documental de acá. Se puso a investigar el caso y investigando él solito, el director de cine, que no es ningún periodista, ningún nada, el director de cine investigando sobre el caso, encontró que en realidad no era nada que ver a lo que habían dicho en el caso policial, y que para él este caso no tenía que terminar en una pena de muerte porque no había una sola prueba real, contundente, en contra de Randall Adams. Por lo tanto, hizo un documental llamado La Delgada Línea Azul, con lo que significa ya directamente eso, acusando a la policía de encubrimiento y que en realidad el asesino era el que se entregó. Buenísimo. Era el que estaba supuestamente acompañando. Y lo mandó en cana a Randall. Y que lo estaban justamente encubriendo por algún hecho pasado con la policía. Este director, además, para hacer aún más contundente este fallo a favor del condenado a muerte, sería
logró una grabación en la calle, como las de ahora, como las que están ahora, una grabación en la calle en la cual este tipo que fue a entregarse, diciendo este tipo es otro, dice que Randall Adams era inocente. Tiene la voz de justamente él. En la película se muestra todo esto. La película estrenó, y imagínense el despelote que abrió. La alegría del Departamento de Policía de Texas. En la Policía de Texas. ¿Esto cómo terminó el caso? 12 años preso estuvo Randall Adams. Injustamente preso. La película estrenó y a los 2 meses lo dejaron en libertad porque no había manera de poder refutar pública, lo que estaba sucediendo en la película. Pero salvó la vida. Le salvó la vida, porque solo aparte estuvo preso, sino que le podría haber muerto. Y tenía pena de muerte, y la película le salvó la vida. Ahora, cuando se estrenó la película, se abrió otra investigación, porque el director dice, el asesino es el otro, no es el que estaba condenado. Y cuando fueron a investigarlo al otro, se enteraron que había una cantidad de plata impresionante por parte de la policía en este encubrimiento, y que además este hombre había matado a otra persona en 1985 y que también estaba encubierto. Listo. La pena de muerte en Texas fue para este hombre, que lo ejecutaron en 2004. Hermoso. Tremendo. O sea, la película no solamente resolvió un caso policial, sino que dejó en libertad a uno que injustamente estaba preso y le dio pena de muerte a otro. Tremendo. Por una película. La Delgada Línea Azul es un peliculón, además, como documental está muy bueno. Te conté toda la historia. Claro, pero con la historia ya hace un plus. Pero es una muy buena historia y muy buena película. ¿Tiene una más? Tengo una más. Métale, a ver. Rapidito. 1999, los hermanos Dardenne, directores de Bélgica, estrenaron una película llamada Rosetta, protagonizada por Dominique Dokken, película que cuenta la historia de una joven de 18 años que es despedida de una fábrica, luego de su tiempo de prueba. ¿No? La despiden y ella intenta hacer todo lo posible para no perder su trabajo, no lo logra, el sistema se la pasa por arriba, la despiden. Ella va en busca de otro trabajo, no lo consigue, pasa el tiempo, no consigue trabajo, tiene 18 años, la madre está enferma, terminan viviendo en la calle. Ella consigue otro trabajo. Para segundo palazo era la película, segundo chocho. Ella consigue otro trabajo y cuando consigue el trabajo la vuelven a echar por la misma situación y vuelve a estar en la calle. La película muestra todo este círculo de depresión en lo cual vivía Bélgica en la década de los 90 con respecto al primer trabajo. Claro. La película se estrenó en el Festival de Cannes, cuando se estrenó pasaron 2 cosas. Primero, en el Festival de Cannes ganó la Palma de Oro, que es el premio más importante que tiene el mundo del cine hoy en día. Y segundo, como había sucedido igual con la película polaca, se empezó un debate enorme a raíz de las leyes laborales en Bélgica. Muy bien. Y gracias a la película, los hermanos Dardenne lograron sancionar una ley en Bélgica que hoy en día se llama la Ley Rosetta, que es el nombre de la película y de la protagonista. La Ley Rosetta, que lo traje más o menos, se los leo rapidito, que dice, es la regulación del trabajo femenino en menores y asegura opciones y subsidios laborales para todas las mujeres de 18 a 22 años en situación de calle. Todo eso logrado por una película. Por una película llamada Rosetta, de 1999, que movió algo en la sociedad con esta historia de Rosetta, que se quedó sin trabajo y que vivió en la calle y que se murió en la calle. Esta historia incentivó la creación de esta ley. Me gusta este llamado entonces para los amigos y amigas que se dedican al cine, apostar siempre por una buena historia invisibilizada, una historia que merezca la llegada del resto del público, ¿no? Cambia tu aldea y cambiarás al mundo también, ¿no? Exactamente. Mira, yo cuando estudié la película. Me gusta. Cuando estudié cine, en la carrera de dirección de cine, la materia de historia de cine no se llamaba historia, como en el colegio, historia de la humanidad, se llamaba historia social del cine. Porque desde el primer segundo nos dijeron, el cine es imposible de despegarlo con la situación sociopolítica, económica, de lo que sea, del momento en el que la película se estrena. Muy bien. Por lo tanto, esa conexión es importante y acá, por supuesto, en estas 3, hay muchísimas más. Mirá, hablando lisa y llanamente, hablando de cine, hoy hablábamos con Beto Clerf recién de televisión como formato y medio de comunicación y de la radio, por supuesto, en su día. A partir de que existe la radio, está documentada la historia argentina en audio. A partir de que existe el cine, la historia de la humanidad está documentada de manera fílmica, ya sea en películas o en filmaciones de la realidad misma. Lo mismo que a partir de la invención de la televisión
o de la televisión en Argentina, a partir de esa transmisión de 1951, la historia argentina está televisada. Exacto. ¿Sí? Y por radio también. Hay supuesto. registro, digamos. Hay registro de la historia misma. Uno piensa, bueno, los próceres, aquella historia. Pero si hubiera habido televisión en esa época o radio, Claro. eso se hubiera transmitido también. Estaba la Gaceta de Buenos Aires en aquel momento, como aquel medio gráfico. Lo que permite es esa magnitud, ¿no? que le da el cine. Muy bueno, Martín. No sé, nunca evaluamos las columnas, pero me encantó. La pregunta que siempre hacen si el cine, ¿Cómo se te queda? ¿qué poder tiene el cine? Periodo de prueba. Pasé. ¿Qué poder tiene el cine más que entretener? Bueno, hay ejemplos de películas que cambian un poco la mente y el sentido de la sociedad. Martín Morales con nosotros fue al hospital, le hicieron una resonancia y dijeron que estaba hecho de cine, Martín, y lo tenemos aquí con nosotros en Brujos.